Hoy es martes 5 de febrero del 2019 y estamos en nuestra 10ª temporada aquí en Radio AM1010, Onda Latina. Por lo tanto, ustedes saben, ya es una recurrente, diríamos, reiteración la que hacemos de que se pueden comunicar en directo con los teléfonos 4372-2841 o 4372-3061 o dejar mensajes en el 5256-9640. También nos pueden seguir a través de todas las plataformas de la radio, obviamente por AM desde ya, ¿no es cierto?, la tradicional manera de escuchar radio, pero también todas las nuevas, léase internet, léase las páginas, y estamos saliendo en Facebook a través todo el programa, a través de la página de la radio, ¿no es cierto?, pero también a través de la página Ingeniero Miguel Ponce. Y el editorial, como siempre, lo pasamos por Instagram, Todos los que nos están siguiendo esto ya lo saben. Yo diría que, como siempre, utilizamos el programa, de la parte inicial del programa, ¿no es cierto?, esta suerte de editorial, que más bien es una suerte de editorial y sumario, para comentarles y adelantarles lo que va a ser el programa y, de alguna manera, lo que está ocurriendo con el comercio exterior, la economía mundial, la política, ¿no es cierto?, es decir, los ejes centrales donde está puesta la atención y focalizada la atención de nuestro programa. Y tenemos que decir explícitamente que vamos a empezar por el mundo, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando hoy? Obviamente hay un tema muy puntual, hegemónico, que es Venezuela, ¿no es cierto?, que lo vamos a tocar, donde cada vez más, sobre todo luego de que en el día de ayer hubiera una carta de Maduro dirigida al Papa pidiéndole su intervención, ¿no es cierto?, y su mediación, cuando Unión Europea, casi por unanimidad, menos Italia, ¿no es cierto?, ha reconocido el presidente alterno, el presidente interino, ¿no es cierto?, Guaidó, y desconoce por lo tanto a Maduro como presidente. Italia, por las contradicciones que tiene en su coalición gobernante, no ha planteado esto, no reconoce a ninguno de los dos, y por lo tanto impide que toda Unión Europea pueda expresarse de la manera en que lo deseaba hacer. Por otro lado, esto está muy cerca, este pedido al Papa, ustedes saben, tiene la limitación. Si se le pide la mediación, tienen que estar de acuerdo las dos partes entre las que hay que mediar. Por lo tanto, bastaría con que Guaidó dijera que no, o no contestara, para que la mediación de Vaticano no pudiera darse. De todos modos, aparentemente el día 7, estamos a horas, menos de 48 horas, estaría empezando una reunión convocada por Uruguay y México, que como todos ustedes saben, han tomado una posición diferente al resto de Latinoamérica, particularmente al grupo, diríamos, de Lima, como se denomina. Yo diría cada vez más, luego de ver los aprontes de Estados Unidos, luego de que los rusos mandaran algunas naves hacia la zona, luego de que los chinos mandaran un portaaviones, etcétera, es decir, toda esta situación de gente fuera de la región interviniendo en el tema y caldeando la región, se hace más evidente la certeza y de que de alguna manera aquella expresión que dimos a conocer aquí del Movimiento Nacional por la Democracia Social del radicalismo, planteando la necesidad de una solución latinoamericana, cada vez aparece más evidente. Son horas que se están jugando hoy muy fuertes, con grandes movilizaciones opositoras, ¿no es cierto?, con aparentemente ya una situación de fractura en las propias Fuerzas Armadas, que van a tener una prueba, diríamos, de fuego, dicho en términos de situación límite, no de fuego porque se tiren tiros, esperemos que no, cuando comience a llegar desde distintos lugares del mundo y a través de distintos lugares de la frontera, comience a llegar la solidaridad en términos comestibles y en términos remedios, ¿no es cierto?, para el pueblo venezolano,
que entraría acompañado por sectores de las Fuerzas Armadas que están de acuerdo con esta situación. El segundo elemento en términos internacionales que está ocurriendo es de ahora, de este momento. Yo no sé si los medios lo están pasando acá, porque claro, no le vienen dando mucha bolilla salvo por ahí los viernes o los sábados o los fines de semana. Está habiendo una bruta marcha en París en estos momentos y está habiendo tensión entre las fuerzas de seguridad y los chalecos amarillos. Esto tenemos que decirlo porque es muy posible que en un rato ya esté ocupando. Yo subí hace unos minutos un tuit que me llega directamente de los chalecos globales desde París, pidiendo difusión para que se sepa lo que está pasando en París. Ustedes saben que allí hay una situación muy delicada donde ya, si bien algunos dicen que la temática se ha ido desinflando, por otro lado han ido aumentando, yo diría, los niveles de exigencia. Hoy aparentemente el tema es directamente con Macron, con el presidente, directamente. El segundo elemento que nos interesa pasar en el plano nacional es lo que está ocurriendo, yo diría, a nivel país hoy. Y básicamente uno podría dividirlo en 2 o 3 temas. Por un lado, la agenda legislativa, que está en debate, donde el gobierno quiere imponer determinados temas y la oposición en conjunto quiere imponer otros. Esto empieza en febrero, ya comienza a discutirse. ¿Por qué? Y bueno, porque lógicamente todo tenemos que mirarlo bajo la óptica de ¿qué? Y de que es un año electoral. Entonces, así como el gobierno quiere impulsar determinados temas, que por supuesto pasan lo más lejos posible de lo económico, la oposición está intentando que se discuta el tema de las tarifas, que se discuta otros temas vinculados, ¿no es cierto?, para colocar en el centro de las preocupaciones algo que evidentemente no le luce al gobierno nacional, como es la economía. Y esto también tiene, ya diría, repercusiones en términos de lo partidario, en términos de las alternativas que comienzan a aparecer en este año electoral. El día de ayer ha sido un día importante para el peronismo. El planteo del frente que le llaman, ¿no es cierto?, federal o alternativo, que se largó en Mar del Plata, con este acto que hicieron en Mar del Plata, donde del cuarteto estuvo ausente Urtubey por un tema en su provincia, pero estuvo Massa, estuvo Schiaretti, estuvo Pichetto, ¿no es cierto?, que serían los otros 3 del cuarteto, y sobre todo hubo un mensaje muy sugestivo, muy diferente, más buscando un planteo de, yo diría, para denominarlo un frente amplio, que permita consensos nacionales por fuera de la expresión del peronismo, grabado por Labaña. Por lo tanto, yo diría, ayer se vieron 3 posiciones. Una, la de Pichetto, prácticamente cortando todo lazo posible y toda participación de él en algo que pueda llegar a algún acuerdo con el kirchnerismo. Por otro lado, Massa, recordando que hace mucho que no tiene contacto con el kirchnerismo, pero tirando un discurso que busca seducir de alguna manera al votante kirchnerista. Y por otro lado, lo de Labaña, que no le habla al peronismo, le habla al país. Él busca una alternativa mucho más amplia que supere los límites del peronismo, donde él está pensando en dirigir un discurso que permita que el espacio progresista en la Argentina pueda sentirse representado con una potencial candidatura de él. Estas fueron las 3 expresiones. Schiaretti más o menos pivoteó entre estas posiciones. El otro elemento claramente importante es, dijimos, lo que está pasando en el peronismo, es lo que está pasando en, diríamos, las fuerzas que en algún momento integraron la coalición Cambiemos, donde la novedad, yo diría, debería analizarse en 2 planos. Uno, el plano de las elecciones internas que se han largado y cómo están las internas en las distintas provincias, ¿no es cierto? La última vez
Dijimos aquí que ya prácticamente estaban fijadas las fechas, particularmente de alguna manera casi con sorpresa, por lo adelantado, por lo a lo mejor no tan necesario de explicitar que en la provincia de Buenos Aires se va junto. De hecho, Rodríguez Larreta todavía no ha dicho si en la ciudad se va junto o no, aunque todo el mundo sospecha que se va a ir junto. La situación más particular dentro de los distritos grandes es la que se está viviendo en Córdoba. Esta mañana, a las 7 de la mañana, hablé con el tercer candidato radical, Rossi, que en función de lo ocurrido el fin de semana en los medios y en la semana en la Fundación Ricardo Rojas, lo vamos a charlar aquí luego, resolvió también largarse como tercer alternativa radical, es decir, hasta ahora está Negri como candidato radical acompañado por el PRO, yo diría la posición más pro gobierno dentro del espectro cordobés. Luego está Mestre, que hasta el momento iba solo, ¿no es cierto?, y ha planteado la fórmula radical pura, es decir, el que gana lleva el candidato a gobernador y el que pierde de ellos dos iría de vice, hecho que no ha sido aceptado por Negri, que ha puesto a Baldassi como compañero de fórmula. Y la tercera fórmula es la de Rossi, que se ha institucionalizado en los medios a partir del día de hoy, con un amplio reportaje en La Voz y con apariciones en Nación y recuadros en Clarín anunciando esto. Hablé esta mañana con él me cuenta que al día 17 tienen que estar definidas la institucionalización de si hay interna o no, que puede llegar a haber algún tipo de acuerdo, pero hasta el momento hay 3 candidatos del radicalismo en Córdoba. Y hacía referencia recién a lo ocurrido profusamente en todos los medios este fin de semana. ¿Qué ha reflejado este fin de semana? Y ha reflejado una reunión sumamente importante donde por primera vez la expresión del radicalismo que tiene más diferencias con la actual conducción partidaria, la del Comité Nacional, ¿no es cierto? El sector encabezado esencialmente por Casella, por Ricardo Alfonsín, por Jorge Sapia y varios más, tomó resoluciones y salió al ruedo. Y salió al ruedo con una declaración que, como es breve, me permito leerla. El título es, de lo resuelto en la Fundación Rojas, 2019, el progresismo de la Unión Cívica Radical tendrá expresión política y candidatura radical. Esta es la novedad. La situación crítica con que debutó el año 2019 en nuestra Argentina evidencia una profundización que contradice los pronósticos voluntaristas de los voceros oficiales. Se trata de una realidad que golpea fuertemente en los sectores medios y populares de nuestra sociedad. La incontrolable inflación, agravada con los tarifazos ya materializados y los anuncios de los que vendrán, están marcando un padecimiento inusitado para las mayorías. Las ideas radicales no tienen nada que ver con lo que pasa. No podemos dejar de hacer esta afirmación. No fueron ellas las que inspiraron estas políticas y no avalamos sus consecuencias. Nada tiene que ver con nuestras ideas el recetario de ajustes fondomonetaristas. Nada tiene que ver con nuestra identidad tampoco la exigencia de cambios de la edad de la jubilación, ni la pretensión de flexibilizar la legislación laboral y reducir el nivel salarial de los trabajadores. Es necesario torcer drásticamente la dirección del gobierno hacia una concepción que tenga en mira las necesidades y posibilidades objetivas de nuestra gente. Ello implica que los sectores mayoritarios que abrazan un proyecto popular asuman definiciones claras, fundadas en ideas que tiendan a defender una agenda progresista para nuestro país. Los radicales que impulsamos el desarrollo de un proyecto político identificado como Movimiento Nacional para la Democracia Social, sostenemos que la Unión Cívica Radical debe dejar claras sus diferencias con los conceptos neoconservadores que inspiran la actual gestión del gobierno y afirmar su convicción de que la construcción de una sociedad justa no es tarea solo del Estado ni solo del mercado, sino de una combinación virtuosa de lo público y lo privado. Ello supone, entre otras cosas, reclamar cambios en la política económica, cuya base deberá ser un nuevo modelo tributario, donde se grave a quienes tienen mayor capacidad contributiva, eliminando la presión de los gravámenes que impactan sobre la producción
el consumo y el trabajo. Es necesario, además, preservar y recuperar el poder adquisitivo del salario, seriamente golpeado por lo que está ocurriendo. Hay que recuperar también el funcionamiento federal de nuestras instituciones para promover el desarrollo de las diferentes zonas del país, poniendo especial énfasis en las pymes y las economías regionales, así como en la necesidad de diversificar su estructura productiva. Es absolutamente necesario que las más altas funciones del Estado no sean penetradas por los intereses particulares que puedan afectar su rol de instancia promotora del interés general. Por todo ello, convocamos, sigue la declaración, a toda la militancia radical a recuperar la ideología, los valores, la identidad del partido y a trabajar para traducirla en programas de gobierno que puedan realizarla. Nos comprometemos para que en este año electoral estas propuestas tengan expresión política y candidatos radicales. Este camino ha comenzado a transitarse en varias provincias argentinas, a las que nos comprometemos a sostener y ayudar. Y ratificamos la exigencia de una urgente convocatoria a la Convención Nacional para 1. Hacer un balance de los años de gestión del gobierno del PRO. 2. Hacer un balance de la gestión de la Unión Cívica Radical hacia adentro de Cambiemos. 3. Definir un proyecto de país y los contenidos de un programa para lograrlo. Y 4. Definir la política electoral del 2019 y la definición de candidatos radicales. Así contribuiremos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran construir una agenda progresista, a tener una Argentina democrática, republicana, en libertad y con justicia social, que transite por una senda definitivamente apartada tanto del neoconservadurismo como del populismo autoritario y corrupto. Movimiento Nacional por la Democracia Social, esto lleva fecha del 30 de enero del 2019 y explotó en los medios este fin de semana. A mí me tocó por esta radio hacer el anuncio y dar la primicia alrededor de las 9:15, 9:30 de la mañana. A eso, hacia el mediodía, en Clarín, Marcelo Helford, que es el que lleva Radicalismo, se encargó de sacar una nota larguísima que estuvo en la web con la declaración completa y los firmantes, más algunas elucubraciones que ha hecho, hablando seguramente con otros actores que no pertenecen al Movimiento Nacional para la Democracia Social, del radicalismo, donde él extrajo una conclusión que no fue tocada en la reunión, sin embargo, que es la posibilidad de solicitarle a Lustó que encabece precisamente una lista que exprese los contenidos de este documento. En el radicalismo, como ustedes saben, hasta hoy hay prácticamente 2 candidatos naturales. Uno es el propio Lustó, que no se sabe todavía qué actitud va a adoptar, aunque hoy claramente en un artículo de La Nación se explicita que la probabilidad más lejana es que compita por la ciudad de Buenos Aires, la más lejana, con lo cual deja las otras 2 la posibilidad de una senaduría que yo no me imagino, y el propio artículo así lo dice, porque no permitiría diferenciarse de las políticas nacionales, que es en lo que él viene trabajando, o la candidatura a presidente en 2 escenarios posibles. Uno, dentro de Cambiemos, compitiendo con Mauricio Macri, y otra por fuera de Cambiemos, que es una alternativa que viene hoy por hoy con una probabilidad tal vez no muy elevada, y que, como todo lo que está ocurriendo en el país, tanto en el oficialismo como en los distintos sectores de la oposición, está fuertemente teñida con lo que ocurra, ¿con qué? Y con el humor económico-social. Es decir, si esto de la aparente paz cambiaria, como la llaman algunos, se logra mantener, es muy posible que las posibilidades de ir por fuera se vean, diríamos, dificultadas. Si en cambio, como muchos creen, en un año electoral es muy difícil de mantener la paz cambiaria, porque es histórico en Argentina que cada vez que hay elecciones las carteras se dolaricen, como se dice técnicamente, es decir, mucha gente que viene hoy cabalgando y haciendo surf sobre el tema de las tasas se pasa a dólar para ver
¿qué termina ocurriendo? Es decir, la expectativa del resultado electoral hace que en el mientras tanto, particularmente las grandes empresas o los fondos de los grandes bancos se mantengan en una posición de cierta tranquilidad, como es el estar dolarizados. Si esto fuera así, la demanda de dólares sería mayor que la actual y por lo tanto el precio del dólar automáticamente subiría. En ese caso, lógicamente, la posibilidad de una alternativa por fuera tendría un nivel de probabilidad mayor que el actual. Para el programa de hoy tenemos la primera parte, lógicamente es esta que estamos transitando. En unos minutos vamos a llamar a José Luis Seteri, que es un especialista en el tema PYME, que sobre todo ha sacado un artículo que para nosotros es clave. ¿Por qué? Porque el artículo se llama ni más ni menos que los impuestos en el comercio exterior ¿de qué? De servicios. Ustedes vieron que los servicios fueron gravados, lo que nosotros denominamos el impuesto a la inteligencia, y sin embargo hay una situación en la cual conviene analizar, determinar dónde se utilizan económicamente los servicios y por qué este año pagan retenciones. Entonces algunos dicen esto es una doble tributación. Lo vamos a ver con Seteri, porque obviamente el comercio exterior de servicios ha crecido mucho. Si todo anduviera bien, ya pasamos a ver si nos está escuchando el amigo José Luis Seteri. Seteri, ¿estás allí? Hola Miguel, buenas tardes, ¿cómo andas? Pero qué alegría. Hacemos un continuo entre el editorial y tu intervención en la tarde de hoy, porque yo justo estaba comentando lo que íbamos a hacer y logramos la comunicación contigo. Yo me estoy refiriendo claramente a un artículo tuyo que hizo mucho ruido entre nuestros oyentes, que como vos sabés son especialmente dedicados a la temática del comercio exterior. Como muchos de ellos además se han visto sorprendidos cuando se fija, ¿no es cierto?, las retenciones en términos de servicios. Vos sacaste un artículo espectacular, si no me equivoco, el 27 de enero, al respecto. Primero me gustaría que le hicieras un resumen a los oyentes sobre lo que allí tocas y luego yo te haría preguntas al respecto, ¿sí? Sí, cómo no. Bueno, el tema, digamos, de servicios, en este caso no hay aduana visible, pero eso no quiere decir que no haya que pagar impuestos, ¿no es cierto? O sea, ya desde antes del decreto del año pasado, del Poder Ejecutivo, que incorporó las retenciones por exportación, ya venían rigiendo determinadas cuestiones impositivas, que muchas veces, al no haber aduana, como decíamos antes, uno no conoce y no las tiene en cuenta, digamos, ¿no es cierto? Claro. Vamos a empezar un poco por lo último, digamos, ¿no? El tema de las retenciones a las exportaciones, que ahora también, a partir de este año, les alcanza los servicios, ¿no es cierto? Uh-huh. En la medida, quedan excluidas las micropymes, digamos, las micropymes, están registradas como pymes, ¿no es cierto? Correcto. Recordemos que hay una tabla, digamos, que por el nivel de facturación uh-huh. Se incluye, la FIP acepta inscribirse a determinadas empresas como pymes, ¿no es cierto? Uh-huh. Que no hayan facturado más de $600.000 en el año pasado, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Por servicios estamos hablando. Sí. Exportaciones, ojo, no se consideran las del mercado interno, ¿no? Obviamente, exportación. Entonces, en ese caso, hasta ese monto no pagan, pero si supera eso, sí se paga, digamos, lo que está establecido en el decreto, que es una tasa... 4 pesos por dólar. Y los 4 pesos por dólar de exportación, exactamente. Incluso la FIP ya instrumentó el mecanismo de ingreso, etcétera, del tributo, digamos. Uh-huh. Esto se suma a lo que hablábamos antes, las exportaciones se suman también a lo que ya venía grabado para las importaciones de servicios, ¿no es cierto? Claro. Eso ya viene desde antes, digamos. Así es. Si alguien importa cualquier tipo de servicios del exterior, aquí, sí, está obligado, digamos, al importarlo, a seguir una secuencia de controles y pagos ante la FIP. Claro. Primer punto,
tiene que ingresar el IVA de ese servicio que importó, digamos. Ajá. Es un pago que tiene que hacer él, digamos, no es que se lo van a retener porque no hay aduana acá, entonces uno tiene que agarrar y hacer el pago ese, digamos. ¿Cuándo hay que pagarlo? Dentro de los 10 días de importado el servicio. Y después ese pago, no es que es un pago que se computa, digamos, como crédito fiscal de IVA, o sea que no se pierde, digamos. Se computa al mes siguiente. En realidad tiene un efecto neutro, porque uno lo paga y después lo computa como crédito. Claro. Lo que pasa es que hay un mes de diferencia que la AFIP lo controla, digamos. Bueno, y después está todo el tema del giro del exterior, los pagos al exterior, digamos, que también está controlado por la AFIP en la medida que haya que hacer retenciones a beneficiarios del exterior, digamos, ¿no es cierto? O sea, supongamos que contrato una consultoría del exterior o algún tipo de regalía o lo que sea, digamos, ¿no? O pago una llave o lo que sea, digamos, un interés. Cualquier tipo de actividad que yo contrate del exterior me obliga a mí, al girar los fondos al exterior, a hacer retenciones impositivas. Claro, porque tienen que tributar a ganancias, ¿no es cierto? Exactamente, porque los beneficiados del exterior, o sea, los exportadores que están en otro país, ¿no? y que exportan a nuestro país, tienen que tributar ganancias por la renta de fuente argentina que ellos obtienen, digamos. Y esto sigue siendo el conocido 35%, ¿no? Esto es el 35% y una escala de un porcentaje de presunción de utilidad que va variando, digamos, del 35, 50, 70, 90%, dependiendo qué tipo de actividad o qué tipo de concepto se está importando, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, lo que yo un poco quería mencionar en ese artículo, que muchas veces esto, digamos, por ahí se desconoce porque, como decíamos antes, ¿no? Incluso la nota está un poco, inicia así, digamos, ¿no? Sí. Al no ver aduana, bueno, uno es como que se desentiende del tema tributario, pero digamos, pero eso tiene un riesgo monstruoso. Sí, exactamente, y además una carga importante, porque fíjate que el otro día lo hablaba también en una charla que yo daba en una universidad. Sí. Lo ideal es la teoría dice que no hay que exportar impuestos, digamos. Absolutamente. ¿Cierto? Bueno, es uno de los temas que se temía que inclusive alguno nos hiciera algún problema en la OMC. Claro. Y además, fíjate que incluso a nivel provincial hay algunas provincias que graban las exportaciones. Absolutamente. Y es una locura. Sí, ¿no? Porque, digamos, incluso nos perjudica competitivamente, digamos, ¿cierto? Tanto que hablamos de fomentar las exportaciones y todo. O sea, es que el día que salió esta retención, yo hice un tuit poniendo: sería cómico si no fuera trágico, porque el gobierno ha designado por decreto nacional, y toda la papelería así lo dice, 2019 año de la exportación. La primera publicación referida al tema en el boletín oficial es grabar la inteligencia argentina, yo decía, ¿no? Claro, se disimula un poco, ¿no? Se le disimula bien, digamos. Claro. Bueno, es así, digamos. Lo que pasa es que lamentablemente cada vez que hablamos de todo el mal que tienen las pymes con el tema de la carga tributaria, digamos. Sí, claro. Ojalá pudiéramos un día volver a hablar y decir, bueno, bajaron algunos impuestos, están las pymes más desahogadas, se les simplificaron las cosas a las empresas. Vos fijate, José Luis, y a mí me interesaba una mirada tuya al respecto, justamente. Acaba de ocurrir que Unión Europea ha hecho una larga lista de posiciones arancelarias que pueden ser exportadas desde Argentina con arancel cero. Claro, uno diría a priori, vamos a tener un aluvión de exportaciones argentinas hacia allá. Bueno, el problema es que obviamente seguimos siendo caros, es decir, si la agenda de la competitividad no es puesta en marcha y si nuestros precios siguen siendo elevados, nos va a pasar en la Unión Europea lo mismo que nos cuenta Aguilar, que se queja de que él ha conseguido que entren una cantidad de productos que antes no entraban a China, pero como seguimos siendo caros, quien lo aprovecha más es Uruguay o Paraguay. Claro. Somos los únicos tipos que grabamos nuestras exportaciones en la región y por lo tanto nuestra producción se ve afectada y compite con todos los que no tienen este tipo de impuestos. Claro.
Pero además, el tema más serio y más difícil de explicar es que es el propio Estado el que está metido, asociado en el medio, digamos. Claro. O sea, que entre el exportador argentino y el importador de otro país, está el Estado en el medio en esa actividad, digamos, tratando de sacar tajada, digamos. Absolutamente. Entonces, es un poco incomprensible, digamos, ¿no es cierto? Bueno, pasa otro tanto a nivel interno con las tarifas, digamos. Claro. ¿no? Claro. Con el incremento de la carga tributaria, es lo mismo, digamos, ¿no? Claro. Con lo cual uno a veces pone en duda si realmente la lucha contra la inflación es genuina o hasta casi uno podría en algunos casos decir es encabezada por el Estado. Claro, porque es como querer apagar el fuego con nafta, con combustible, digamos, claro. ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, no sé, yo francamente se hace difícil de entender. Ahora yo estoy terminando un trabajo que seguramente va a ser oportunidad para una charla futura, que es todos los regímenes de anticipos que tienen las pymes, anteriores al impuesto definitivo que tienen que pagar. Explicáselo bien a la gente ahora para que pueda comprender la dimensión de lo que estás hablando. Claro, en realidad hay impuestos que están ya determinados por ley, todos los conocemos, impuestos a las ganancias, el IVA, etcétera, ingresos brutos, etcétera, digamos, ¿no? Pero además de todo eso, ya tanto el Estado Nacional como los Estados provinciales, porque acá corren parejo, digamos, no se conforman con los impuestos que están sancionados, sino que se valen de anticipos vía retenciones, percepciones, movimientos bancarios. Bueno, acá hay una creatividad impresionante de todos los fiscos para crear nuevos adelantos. ¿Qué hacen? Incluso el impuesto al cheque, digamos, ¿no? Que sigue vigente todavía, digamos, ¿no? Que el año pasado iba a ir disminuyendo y ahora cobró fuerza de nuevo, digamos, ¿no? Claro. Entonces, todos esos adelantos en realidad son a cuenta de impuestos futuros. Pero acá el problema es que, por ejemplo, en ingresos brutos, las tasas de percepciones en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, de acuerdo al riesgo fiscal que pueda tener la empresa, la pyme, una pyme es muy difícil que cumpla con todo, lamentablemente es así. Entonces, el riesgo fiscal es muy fácil tenerlo malo, digamos, tener un alto riesgo fiscal, ¿no es cierto? Porque no puede cumplir con todo. Entonces, ¿qué pasa? Se le pone esa vara que es muy alta y como no la cumple, se le aplica la percepción y la retención más alta, que es un 8%. Que eso casi es 2 veces más que la tasa de impuesto definitiva que tiene que pagar la empresa. O sea, la empresa tiene que sufrir adelantos vía retenciones, percepciones, en los momentos que cobra o que está facturando o que está haciendo movimientos bancarios, previo a la liquidación impositiva. Entonces sufre retenciones, igual pasa a nivel nacional, que después se le hacen o se la generan, se nacen saldos a favor que les es difícil recuperar, digamos. Entonces, digamos, hay ahogos por todos lados. No es solo los impuestos definitivos, que bueno, ellos están votados por ley, etcétera, sino que son las retenciones y presiones que la determinan organismos menores, que no salen por medio de una ley, digamos. Entonces, yo creo que estamos en un panorama muy complejo. Para todas las empresas pymes, digamos, ¿no? Y bueno, no hay, digamos, panorama de que quiera cambiarse, ¿no es cierto? Vos lo reflejabas a esto, más o menos en este espíritu, en una aparición anterior tuya a este artículo donde vos ponías un poco sin festejos. Si bien la ley PYME le otorgó beneficio a las empresas, muchos de ellos se acabaron con el tiempo y con la crisis financiera. Creo que lo publicaste a mitad de enero. La ley PYME tenía un punto que era un régimen de inversiones, promoción de inversiones. Eso murió el 31 de diciembre, digamos, no fue. Después también el IVA ya a la empresa se le hace difícil pagar, porque digamos llegan los 90 días, pero igual ya está la cadena hecha de pagos, digamos. Entonces, lo que habría que hacer es ver si se podría dar la posibilidad de cancelar eso en 2 cuotas o 3 cuotas, por lo menos. Y ahora hay un pedido. Hay una serie de puntos que hicieron determinadas entidades representativas de las pymes, dentro de los cuales también está la solicitud de que el impuesto al cheque pueda ser compensado contra otros impuestos, no solo contra ganancias. Así es. Por ganancias
no hay muchas empresas que hayan tenido ganancias en este último tiempo. Absolutamente. A mí me tocó estar, nosotros, digamos, no hablamos después de eso, en la concentración de pymes que se hizo en el Congreso, primero afuera, y luego adentro con todos los bloques. Uno de los temas centrales, uno de los primeros puntos, era tratar de lograr una suerte de moratoria de las ejecuciones que está habiendo por el endeudamiento impositivo. Claro. ¿No? Claro. Sí, yo creo que, digamos, no sirve matar a las pymes. A ver, absolutamente. Porque el Estado vive de las pymes, porque recauda impuestos de las pymes. Además del tema de mano de obra, ¿no? Además el tema de mano de obra, además el tema de la ocupación, pero además, olvidemos del tema, de que no es un tema menor, de la mano de obra. El 80% casi. Y además, sí, lógico, y además fomentar el consumo, porque si la mano de obra está ocupada, absolutamente, a la larga se fomenta el mismo consumo, eso es como un círculo, digamos, ¿no? Absolutamente. Pero si yo ahogo una pyme, esa pyme no me va a poder pagar el impuesto mañana. Absolutamente. Entonces no me sirve, digamos. Claro. Pero bueno, qué sé yo, es un camino y evidentemente estos 4 años no hubo, digamos, no hubo entrada en razón, digamos. No, sin duda, sin duda. De casualidad, ¿estuviste viendo la recaudación, la última recaudación de enero que publicó AFIP, donde aparece el peso de lo recaudatorio y cómo el tema impositivo se nota allí fuertemente con el asunto de las retenciones? ¿Estuviste mirando? Por la última comunicado de prensa, digamos que fue en estos días, noté 2 cosas. El primero es que la recaudación en términos reales, o sea, ajustados por inflación, disminuyó. O sea, así es. Porque está por debajo de la inflación, digamos. Y además esto es una muestra clarita de la recesión. Exactamente, porque esto quiere decir entonces que a pesar de haber aumentado los precios y todo, porque el IVA y todos los, digamos, los impuestos que se disparan por el incremento de precios están íntimamente relacionados con eso, pero el problema es que a pesar de eso, la recaudación bajó en términos reales, digamos, ¿no? En términos constantes, digamos. Así es. Y además, un término preocupante es la participación de la recaudación tributaria en el PBI. Ya superó el tercio, digamos. Claro. O sea, más de un 30% del PBI se lo lleva el Estado, digamos. Sí. Entonces, bueno, yo creo que lamentablemente a mí me parece, digamos, digamos, pero acá no creo que haya que hacer haya que inventar nada. Claro. Por este camino vamos digamos, no nos sirven las pymes muertas, digamos. Absolutamente. Te hago una pregunta ya más bien como observador o como el feeling que tengas. ¿Vos crees que en un año electoral puede haber algún tipo de modificación en la política impositiva? Particularmente para las pymes, me refiero. No veo que haya sensibilidad para hacerlo, digamos. Bien. Además, esto requeriría una ley, digamos, ¿no? Porque en general la ley pymes va a requerir una ley pymes. Claro. Y hay que ver hoy, digamos, en este año, porque va a tener que llegar a un acuerdo de muchas, de distintas partes políticas, de distintos exponentes políticos, digamos. Claro. Y no sé si va a ser un año para discutir beneficios, digamos. No. Igual el Estado podría, vía reglamentaria, tiene facultades para muchas cuestiones, poder reglamentar y poder aliviar un poco la carga tributaria. Lo podría hacer, pero no creo que tampoco lo haga porque hay una necesidad de recaudación en función del pacto fiscal y el acuerdo con el fondo. Eso iba a ir. El tema de modificar requeriría un ok, un aval del fondo que no me imagino hoy esté en la cabeza de pero volvemos a lo mismo. Claro. ¿Qué es primero? Si yo sigo ahogando las pymes, voy a conseguir que no me paguen tampoco. Nada, obviamente. Que vaya a seguir bajando la recaudación tributaria. Entonces, ese camino ya está comprobado que no es el que hay que recorrer. Cuando estuvimos ahí en el Congreso, que logramos que estuvieran presentes todos los bloques, y esto fue muy importante, la mayoría de las pymes lo que te decían era eso: yo me atrasé porque la opción era no pagar el aguinaldo, o yo me atrasé en el pago impositivo porque si no podía pagar los servicios. Este era un poco el planteo permanentemente, como que los impuestos eran una opción de financiación. Ahí está. Claro. Pero bueno, y eso que está pasando, el problema es que la AFIP, ante un atraso, después te manda una ejecución, digamos. A eso iba. O tenés intereses que te van incrementando muchísimo, bueno, qué sé yo. Entonces,
me parece que la solución por este camino no va. Al contrario, yo creo que hay que hacer, pero no creo que este año se haga, francamente, sí. ojalá, pero digamos, no le veo, digamos, no se hizo antes, no se va a hacer ahora, faltando, digamos, unos meses para... Absolutamente. Vos sabés que yo estoy siguiendo muy de cerca todo lo que van siendo las propuestas, ¿no es cierto?, de los distintos espacios. Y no hay un espacio que no tenga como propuesta una profunda reforma impositiva. Vos notás que es uno de los puntos más flojos y más urgentes, ¿no es cierto?, a resolver, ¿no? Sí, y eso que vivimos desde el 2015 hasta ahora en reforma impositiva permanente. Claro. Fíjate que en el 2015 empezamos con la eliminación de las retenciones agropecuarias, la ley de blanqueo y tapón fiscal, la ley PYME, la reforma tributaria general que salió el año pasado. O sea, no es que no hicimos nada. No, es lo que está en tu lo que está en tu libro ahí, donde vos recopilás uno a uno. Claro, que es se ha hecho todo, pero para empeorar, digamos. Absolutamente. Entonces ahora había que volver a hacer todo de nuevo, pero cambiándole la matriz. El eje, la matriz, ¿no? Correctísimo. Una reforma pro, digamos, producción. Pro industria, claro, y además en favor del consumo, digamos, obviamente, ¿cierto? Obviamente. ¿Cuándo vas a tener terminado este trabajo que hacías referencia recién, José Luis? Mira, estoy publicando ahora 2 notas que son, en realidad yo lo que hago son publicaciones de extractos de trabajo, digamos. Claro. Una es con el impuesto al cheque que va a salir en estos días. Bien. Y esta semana. Y la semana que viene de los anticipos tributarios que superan a los impuestos, digamos, ¿no? Así que ni bien los tenga publicados, ya te los mando por favor, para tu difusión. Sí, señor, y seguramente te vamos a estar consultando pasado un tiempo a ver los efectos de esto, ¿no es cierto? Y sobre todo me interesa mucho tu monitoreo a medida que nos vayamos acercando a los tiempos electorales más calientes, ¿no es cierto? Porque lo que pase con la recaudación va a ser una señal, ¿no es cierto? Un termómetro muy, muy válido para ver cómo vienen los humores, ¿no es cierto? Sociales. Sí. Alguien lo decía hace mucho tiempo, hay un cansancio fiscal, lo llamaba así, ¿no? Desgano o cansancio fiscal. Muy bueno, eso te lo anoto. ¿Te acordás de quién? ¿Quién lo decía? Bueno, lo decía Cuello, Raúl Cuello. Un prócer casi, ¿no? Y en materia fiscal sí, digamos, no era una persona muy reconocida. Y él hablaba siempre del desgano, y bueno, no es, te das cuenta que no es una cosa nueva, digamos. Sí. Esto ya viene de hace tiempo, digamos. Sí. Pero bueno. Pero lamentablemente, no sé si vos, esto alguna vez yo te lo leí, lamentablemente lo que uno nota es un agravamiento de la situación, no al revés. Sí, pasa. Yo te decía vos, yo me gustaría llevar un día, incluso sería bueno con vos, yo me ocuparía de buscarlos, no tendría problema. O sea, agarraría una combi, buscaría los 10 funcionarios que están ahí en la primera línea de regulaciones. Y llevarlo a que recorra el gramo. Recorrida por pymes, no por muchas, por 5 pymes, 6 pymes. Así es. De capital y de provincia de Buenos Aires. Sí. Hablar en todo el país, digamos, ¿no? Ni meternos con las economías regionales y nada por el estilo. Sí. Y bueno, yo creo que al final de la jornada se darían cuenta que no puede seguir así la cosa. Tengo varios. Llevar un médico a una sala, a una terapia intensiva. Claro. Tengo varios pymes que tienen casi diríamos, una constante. Si yo pago todo lo que debiera, tendría que cerrar. Sí, lógico. O sea que, dando por sentado que en los momentos en que se agrava la situación recesiva, en los momentos en que el mercado interno flaquea como flaquea, lógicamente no hay con qué poder afrontar las obligaciones, ¿no? Lógico. Entonces ahí va a llegar un punto que va a ser tarde, y uno va a decir ahí, qué lástima que no nos dimos cuenta antes. Claro. Porque teníamos que haber dado un empujón al consumo para que las empresas empiecen a moverse de a poco, porque cada mes que pasa es un tema. Fíjate que ahora se van acumulando aumentos de tarifas también en estos días, aumentos de combustibles. Pero además, uno pensaría que en un año electoral la tendencia debiera ser la inversa. Hasta noviembre, diciembre se estaban muriendo literalmente 11 pymes por día. Hoy estamos llegando a 30. Bueno, por eso, ojo, el agravamiento de esta situación es de una preocupación muy grande. Es terrible. Y además, empresas tradicionales. Absolutamente. Que uno dice,
que aguantaron y lograron sobrevivir Claro. todas las crisis anteriores, esta no. Entonces yo creo que, bueno, no sé, entiendo que urgente debería entenderse o esto, digamos, y hacerse una especie de paraguas por un tiempo. Ahí está, total acuerdo, acuerdo. José Luis, vamos a seguir molestándote, No, por vamos a contrario, seguir en es un gusto contacto hablar y con ustedes. la verdad es que quiero felicitarte por esas dos notas. Te llamamos por una y terminamos hablando más Y otras generalizado. notas más. Te mando un gran abrazo. Bueno, gracias y por buen haber año, llamado. porque este es nuestro primer contacto en el año. Buen año. Gracias igualmente, Miguel. Un Chao, abrazo. José Luis. Amigos, ustedes lo escuchaban, José Luis Ceteri, en estos temas yo creo que no tiene competencia. Las columnas de él, tanto en Clarín como a veces en El Cronista, y los libros que está sacando y las charlas que va dando, lo han ido posicionando, por lo menos desde la mirada de las pymes, en el tipo que más entiende al respecto, y tiene una comprensión no solo técnica, sino que además tiene una comprensión política y filosófica de lo que tiene que ver con impuestos y pymes. Hacemos una pequeña cortina y ya iniciamos en estos minutos alguna de nuestras habituales columnas. Buenas tardes. Cambiamos la cortina musical por esta. Pero muy bueno. ¿Por qué? Porque hoy se cumplen 5 de febrero años de fallecimiento de Violeta Parra. Cuando hablo de fallecimiento, en realidad fue un suicidio. Así Se suicidó el 5 de febrero de 1967. Y si yo les cuento la vida de Violeta Parra, después van a entender por qué el suicidio, ¿no? A ver. En verdad, ella tiene una vida muy difícil. Ujú. Pero vamos a hablar de ella con cierto respeto, porque no era solamente una cantautora, No. sino que también era escritora, escribió un libro de poesía sobre los Andes, también era pintora, Ujú. escultora y además bordadora. Es decir, toda dentro de las artes se destacó prácticamente en todo. Y además un compromiso social muy Por grande. supuesto, pero lo va adquiriendo a través de los años. Así es. Su nombre completo era Violeta del Carmen Parra. Había nacido en San Carlos, dentro de Santiago de Chile, ¿verdad? De 1917. Ella es considerada una de las folcloristas más importantes de Chile, pero ¿saben por qué? Porque era divulgadora de las tradiciones chilenas, de las canciones populares. Por eso hace un gran aporte y un cambio en toda la música latinoamericana, porque no solamente renovó la canción chilena, sino que la han tomado como referente muchos otros artistas. Joan Baez entre ellos. Este tema. Pero también, aparte de Joan Baez, Mercedes Sosa, Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat, sin duda. Biglietti, Sí. y bueno, y tantos otros. Sí. Así que en realidad es una figura, un símbolo para América Latina en cuanto a la música popular y a la tradición y a la identidad latinoamericana, y especialmente por lo contestataria, lo Sí, revolucionaria sí. que era. Bueno, era hija de un profesor de música que se llamaba Nicanor Parra, como su hermano, y de una campesina llamada Rosa Sandoval. Tuvo una infancia muy difícil. Ella trabajaba en el campo con su familia. A los 9 años ya tocaba la guitarra y a los 12 ya había empezado a componer sus primeras canciones. Estudia la escuela primaria y había empezado la escuela normal el primer año, pero luego la tiene que abandonar porque su padre enferma gravemente y tiene que ayudar a su familia y va al campo a trabajar. Cuando muere su padre, después de una enfermedad bastante larga, ella decide viajar a Santiago, donde estaba su hermano Nicanor Parra. Porque su hermano ya escribía canciones, ya cantaba, y entonces comienza a cantar por bares, quintas de recreo, también pequeños teatritos de barrio, y junto con una de sus hermanas, Hilda, porque ella tiene 7 hermanos. No todos se dedicaron a la música, ¿no? No. Bueno, entonces hacen un dúo con Hilda, que se llamaba Las Hermanas Parra. Iban cantando por todos los restaurantes, bares, interpretaba boleros, corridos, cuecas, rancheras, tonadas, o sea, toda la música tradicional chilena. En esa época es cuando se enamora y conoce a Luis Cereceda, que era un ferroviario, es el que la va a introducir en la política, porque él era del Partido Comunista. Entonces, a partir de él,
ella comienza a tener actividad política y a tomar conciencia social. Si bien, bueno, ella había pasado bastantes problemas económicos, estaba en contacto con la realidad. Claro. Bueno, con él tiene 2 hijos, que se llaman Ángel e Isabel, que sí se inician una carrera artística y utilizan el nombre, el apellido de ella. O sea, se llaman Ángel Parra e Isabel Parra. Ese matrimonio comienza a presentar muchos inconvenientes porque ella comienza a militar, aparte cantaba, o sea, no estaba nunca en su casa, el marido quería tener un matrimonio tradicional. Ese matrimonio no dura mucho, se separan en 1948, pero como ella era una mujer muy interesante, muy fogosa, se vuelve a casar en 1949, fíjense en poco tiempo, con un tal Luis Arce, que tiene también 2 hijas, una de ellas muere a los 2 años, o sea que de ese matrimonio le queda una sola hija, pero no se dedica a la música. A principios de la década del 50 comienza su labor de recopilación de canciones tradicionales y va a recorrer todo Chile. Y en esas andanzas va a conocer a Pablo Neruda, por lo tanto se va a consustanciar más con la poesía chilena y con la militancia y con los temas sociales. En 1954 le otorgan en Chile el premio Caupolicán a la folclorista del año. Y también la invitan, y aquí empieza a desarrollarse aún más su vida, la invitan a presentarse en el Festival Juvenil de Varsovia, en Polonia. Entonces ella aprovecha esa situación mientras estaba en Polonia y se va a la Unión Soviética y la recorre entera. Luego regresa en 1957 y en 1958 tenía una idea, un proyecto que era fundar un Museo Nacional de Arte Folclórico. No solo lo funda, sino que también lo dirige. En Santiago de Chile. Sí, en Santiago de Chile. Siempre en Santiago de Chile. Sí. En 1961 viene a la Argentina y va a vivir en General Pico un tiempo, pero no puede con su genio y sigue viajando. Se va a Finlandia para participar de un festival de la juventud y los estudiantes, también aprovecha para recorrer Alemania, Italia, Francia y se instala en París, donde tiene mucho éxito. Allí canta en el Barrio Latino, en el Teatro de las Naciones de la UNESCO, actúa en radio y en televisión. Como es una artista completa, expone sus óleos y sus esculturas en el Museo del Louvre en 1964. Y saben que es la primera mujer latinoamericana que expone en el Museo del Louvre. O sea que es importante. Completa. Dijimos que también escribía poesía, la poesía popular de los Andes. Y la televisión suiza se fija en ella y filma un documental, Violeta Parra, bordadora chilena. Entonces, mientras estaba en Suiza, allí conoce a un antropólogo y musicólogo suizo llamado Gilbert Fabre, del que se enamora perdidamente, y es el gran amor de su vida. Y es el destinatario de sus grandes temas, y también es el período de sus textos más combativos, ¿no? Fueron la base de la nueva canción chilena, así como existe la nueva trova cubana, existe la nueva canción chilena. En 1965 Violeta regresa a Chile. Ya había finalizado la relación con Fabre, porque él se había ido a Bolivia, se había radicado allí. Ella viaja para verlo, para tener un reencuentro, pero no sabía que él ya tenía una vida diferente y se había casado. Eso a ella la golpeó muy fuerte. Tiene algunos otros idilios, pero entra en una gran depresión. Y esta depresión es la que la lleva al suicidio. Tenía 49 años cuando se dispara en la cabeza un tiro en una carpa que ella había construido en una comuna cerca de Santiago de Chile que se llamaba La Reina, y ella la había creado para formar un centro de cultura folclórica, pero no tuvo mucho éxito. Parece que una paradoja que la autora de Gracias a la Vida, que es un himno a la existencia, se suicidara un año después de escribirla. Pero resulta que muchos críticos que ya la conocían y conocían de su depresión, ellos consideran y perciben que allí ella lo que quiso hacer es una canción de despedida. Impresionante la historia. En 1998 le otorgan una medalla en Chile, se llama Gabriela Mistral. Claro, la más importante. En reconocimiento por todo su aporte a la música y a la tradición chilena, porque es un referente cultural y revolucionario.
Y muchas de las canciones, que aparte no solamente escribió esta, recordaremos Que dirá el Santo Padre, Me gustan los estudiantes, Volver a los 17, La carta. Miren cómo sonríen, y mira, se adapta más o menos a lo que estamos viviendo. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Bueno, la verdad que fue el día que se lo quisimos dedicar en esta breve historia del día. Excelente. Vamos ya al intervalo y volvemos con la segunda hora. Amigos, empezamos nuestra segunda hora de Comercio Exterior Siglo XXI y tal como lo teníamos adelantado a través de las redes sociales, habíamos puesto cambios en la publicidad, futuro de la industria y de las agencias con Pancho Donto. Y está acá. Pancho, una alegría que nos visites. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Héctor. Con Pancho nos unen muchos años de tareas comunes, respeto mutuo, cariño también. Es un periodista que tiene ya 30 años, un poco más en la profesión, por ahí. 31. 31, y de los cuales 20 o un poquito más ha hecho la especialidad de publicidad, marketing, planeamiento estratégico. Qué bueno. También es docente. ¿Docente dónde sos? En instituciones privadas, por ejemplo en la Universidad de Palermo, en una escuela de creativos publicitarios, en la Asociación Argentina de Publicidad, que dejó de ser una institución educativa ahora, pero ahí di muchos años planning, en la publicidad se llama planning, el planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico publicitario y además redacción, ¿no? Redacción periodística. Redacción daba en la UP, en la de Palermo. Redacción periodística. Bien. Bueno, él es jefe de redacción de Atlatina. Bien. ¿Qué es Atlatina, Pancho? Claro, hay que explicarlo porque es un nicho muy chiquito que la gente jamás oyó nombrar. Obviamente viene de advertising, de publicidad en inglés, y Latina porque es regional. De entrada incorporó como público a toda Latinoamérica, al mercado hispano de Estados Unidos, que es una pata fuerte para la publicidad latina, y a España y Portugal. Por eso llama Iberoamérica a su público o Latina, pero no Latinoamérica, porque Latinoamérica es solo esta región. Esto incorpora también España y Portugal. Bueno, ¿y a cuánta gente llega? ¿Cuánta gente accede a la muy buena información de Atlatina? En la suma es, qué sé yo, porque lo que pasa hoy es que hay tantas entradas distintas. Digo, hay mucha gente que ve las noticias en LinkedIn y quizás no hace clic, pero está informada por Atlatina, porque Atlatina... Y el segundo medio que tiene, que es Marketers by Atlatina. Te iba a preguntar de eso. Bueno, yo soy jefe de redacción de los dos. Y ambos medios tienen su propio LinkedIn y postean todo el tiempo lo que están publicando en sus Por decir portales. Una cifra, ¿cuánta gente entra diariamente? La verdad que son miles y miles. Sí, no sé, son decenas de miles. Decenas de miles. Por día. No me animo a decir un número exacto, no sé si son 30.000 diarios. Marketers no son tantos. Porque bueno, hablar de Marketers, también el jefe de redacción de Marketers. Sí. Claro, y Atlatina nació en el año 2000, en abril, el 4 de abril de 2000. Y en agosto de 2015, el fundador de todo esto, que es Jorge Martínez, que es mi jefe, que es el director de ambos medios y el dueño de la empresa, digamos, Jorge Martínez es un referente de la publicidad argentina, sin lugar a dudas. Claro, periodista. Licenciado en periodismo. Hemos compartido y codirigido un espacio radial en Radio El Mundo, que era La Ventana Indiscreta. Eso lo sé, nunca supe, nunca estuve ahí, pero... Vos eras chico. Yo era, claro, creo que estaba en Villique, yo en esa época me especializaba en cosas infantiles. Claro. Pero bueno, Jorge se formó mucho al lado de Alberto Borrini en El Cronista. Después emprendió su propio medio en papel, que era Ad Hoc, se llamaba Ad Hoc en los años 90, en la cual escribiste, Héctor. Y también tenía un espacio en televisión. Sí, porque él trabajó en Cablevisión. Y trabajó en El Cronista, por eso, en El Cronista ahí empezó siendo periodista de este rubro. Y en el año 2000, a fin del 99, descubrió que Internet se venía con toda la polenta, como muchos otros lo vieron, y él estuvo ahí en la primera. Claro. Empezó de entrada en abril de 2000 con la Atlatina, y en el 2015, después de un tiempo ya de pensarlo, se terminó lanzando, también idea completamente de él, Marketers by Atlatina, que tiene una explicación distinta como marca, porque más allá de que se dedica al marketing, se dedica a las personas. Marketers habla de los que hacen marketing, es la gente que trabaja en marketing. Atlatina habla del tema,
es advertising latina, publicidad latina. En cambio, otros son los que hacen marketing, y la idea es, digamos, el glamour, el show que siempre rodeó a los publicitarios, estaba siendo demasiado envidiado por los marketineros o por los marketers, y Jorge dijo, hay que conseguir darles ese, claro, ponerles los focos también a ellos, y le puso ese nombre, y cada día tiene un entrevistado, que es o un gerente o un director de marketing de Iberoamérica, puede ser de España, de Chile, o de Argentina, o de donde sea. Qué linda red. Y por eso, y lo que tiene Marketers es que no tiene tanta cantidad de lectores como Atlatina, pero tiene mucho más, digamos, muy la creme, claro, la creme del marketing latino lo mira. Bueno, no, el club se mira a sí mismo. Vos sabés que, exactamente, son puros espejos. Vos sabés que Philip Kotler hace una distinción entre marketinero y marketers. Sí, claro. A lo mejor la cuenta, ¿te interesa? Dale, sí, por supuesto. Bueno, él le preguntaba una vez cuál era la distinción, cuál diferencia había entre un marketinero y un marketer. Dice que marketinero es una persona a la cual, por ejemplo, el dueño de una fábrica de zapatos de los Estados Unidos lo manda a África porque supone que hay un mercado. Entonces el tipo va allá, mire y vuelve y dice, no hay ningún mercado, porque si bien es cierto que esos pueblos de África andan descalzos y necesitarían calzado, no tienen cómo comprarlo. Bueno, ese sería un marketinero. En cambio el marketing va al mismo lugar, mira lo mismo que el marketinero, vuelve y le dice al que lo contrata, negocio floreciente, hay un montón de gente que necesita calzarse, no tiene dinero, pero cultivan un tipo de fruta especial maravillosa que triangulándolo lo podemos vender en tal lugar y ahí hacemos negocio, y con ello ellos podrían tener la capacidad adquisitiva para comprar nuestros calzados. Y esa es la diferencia que hace entre marketinero y marketer. Y marketer que ve el negocio más allá. Claro. Muy bueno. Pancho, bueno, sí. Hablamos de Aldatina, hablamos de marketing, pero no dejemos algo. Vos ya tenés 14 festivales de Cannes sobre tus espaldas. Sí. ¿Qué es el Festival de Cannes? El Festival de Cannes es el campeonato mundial de la industria publicitaria. Cuando me invitaste a venir me dijiste que te interesaba que contara un poco la evolución que tuvo este festival. Sí. Es un festival, digamos, es un evento que reúne a gente incluso que no va al evento, porque es un evento caro. Muchísima de la gente que se reúne en Cannes durante esa semana, hay que pagar la inscripción. Sí, claro. ¿Y sí, cuánto está más o menos? Que este año está en 3.300 euros. 6.300. 3.300. Eso es nada más que la entrada. Todo lo otro es pasaje, alojamiento. Cannes, pero entrar y además para poner una pieza a competir según las categorías, y 700, 600, 700 euros más. Eso cada si querés pieza. Mandar material publicitario para que compita y pueda ganar un premio. Pero si querés asistir solamente, son 3.300 euros para ir de lunes a viernes. Eso dura de lunes a viernes. Y como festival es un negocio multimillonario. Obviamente. Claro, y eso hace entonces que inscritos hay este año unos 10.500, 11.000, pero se calcula que hay otro tanto de gente que va a la ciudad y no va al festival, porque el momento de encontrarte con la industria global en el año es ese. Porque además entonces, no solo ¿qué hace el que no va al festival? El que no va al festival, por ejemplo, los típicos que no van al festival son las productoras de cine publicitario, los que filman comerciales, los que filman largos publicitarios, y esos van a conseguir clientes, a conocer gente, de repente alquilan un yate, lo ponen anclado o hacen fiestas, atado frente al puerto y hacen fiestas nocturnas, e invitan a tipos a los que los maman y los convencen de contratarlos, y de eso hay todo el tiempo en todos los hoteles que rodean. Uno va al evento, al festival, es un centro de convenciones que se llama Palais de Festivals, que es el mismo al que se hace el festival de cine un mes antes. En mayo es el cine, en junio es el de publicidad. Y los premios del festival son el máximo galardón para un creativo. Claro, sí, que se llama el León. Todo viene porque se fundó en Venecia, fue la primera edición, y el León de la Plaza de San Marcos de Venecia fue el que inspiró el premio. Tenía 2 sedes La estatuilla tenía esa forma, ahora cambió un poco. Tenía 2 sedes alternativas, que era la de Cannes y la de Venecia. A veces en Venecia, a veces en Cannes. Ahora quedó Cannes, pero iba a decir que cuando estás mirando el evento, el congreso, el centro de convenciones, ves un catálogo de discursos y conferencias infinito. Pero si empezás a irte a los hoteles de la zona,
te encontrás en el lobby con otro tanto que no está incluido en el festival, porque son el encuentro global de Unilever, de la parte de desodorantes, y se encuentran todos los que hacen. Y el gran cambio que tuvo estas últimas 2 décadas, que son las que yo empecé en el 99 y última vez que fui fue este año en junio, 2018. Y dejó de ser un coto creativo, un espacio únicamente de los publicitarios, y este cambio que percibió Jorge Martínez, que lo llevó a lanzar Marketers Bahía Latina, está ocurriendo en el mundo. Entonces yo este año recuerdo que le pregunté a una marketer, a una directora de marketing que estaba ahí, creo que era una chilena de Citroën, y le dije, vos, primera vez que venís, ¿no? Venís a este evento, mirás alrededor, ya estuviste 4 días paseando, ¿te parece que es un evento de creatividad o de la industria? No, de creatividad para nada, me dice. Y antes, hace 2 décadas, hasta el 90, comienzo de los 2000, no había espacio para que entrara un tipo de marketing, ¿no? Y es más, eran mal vistos. Claro. Los creativos se guardaban ese coto como un espacio para aplaudirse entre ellos y que no viniera ningún tipo de empresas. Ahora pasa todo, el festival mismo descubrió eso, porque aparte, bueno, el dinero más importante está del lado de las empresas, no de las agencias. Y bueno, hoy es un evento que incluye a todo el mundo, claramente. Y desde el punto de vista del negocio, la creatividad vende, es decir, yo gano un León de Oro o un Grand Prix, que es lo máximo, ¿reditúa a la empresa? Donald Gann hizo un estudio al respecto y hace un ranking anual. Sí. El Gann Report. El Gann Report es un ex director creativo mundial de una red, de Leo Burnett, que jubilado empezó a hacer algo que en el fin de los 90 empezó a tener un cierto eco y ahora ya es un referente global. El ranking que hace Donald Gann... Un poquito antes, él entró en un debate sobre si una cosa eran los premios y otra era la efectividad. Después vamos a llegar a los EFI. Bueno. La efectividad. Y entonces se dedicó a estudiar el tema, a hacer el seguimiento de las piezas premiadas, qué pasaba en donde se difundían. Si además el premio tenía rédito para la empresa. Claro. Y efectivamente llegó a la conclusión que sí, que la creatividad vende. Claro. Los estudios que se han hecho... Y ahí se le ocurrió el Grand Report, que es una pieza muy, muy respetada, ¿no? Que sale todos los años. Sí, que rankea todo tipo de cosas, campañas, marcas, agencias, hace ranking de cómo le fue en festivales del mundo y hasta locales a cada material creativo. Pero hay un montón de estudios que demuestran que la eficacia publicitaria no está reñida con la creatividad para nada, claro. Y que lo más creativo, casi en general, arriba de un 70%, lo más premiado como creatividad es lo más eficaz, es lo que termina siendo útil para el anunciante. Una personal, así, a ver qué te aparece como posicionamiento. A ver. El aviso más importante que recuerdes. ¿El anuncio gráfico o de televisión? Es difícil no caer en los obvios que siempre son los más elogiados de la historia. De televisión siempre se habla mucho el que siempre es elogiado como el mejor aviso de la historia de la televisión es el lanzamiento de la Macintosh. Que se proyectó que fue en el 84, sí, el 25 de enero del 84. Una sola vez. Steve Jobs lanzó la primera computadora Mac, claro. Con un comercial que estaba inspirado en 1984, en la novela y en el libro, ¿no? Y planteaba una especie de revolucionaria que entraba a un cine en el que estaban todos embobados mirando la pantalla, oyendo al gran como hermano autómata, ¿no? Y esta mina venía y tiraba un martillo contra la pantalla y reventaba todo y decía, llegó la Mac que va a romper todo. A mí me seducen mucho más otros comerciales más nuevos, por ejemplo. A mí uno que me enloqueció, su historia y su formato, que además es obra de un argentino, es el gorila tocando la batería para Cadbury, para vender chocolates Cadbury, que fue eso, en el 2005, un argentino que se llama Juan Cabral, que trabajaba en una agencia londinense llamada Folon, escribió y dirigió el comercial de un gorila tocando la batería. In the Air Tonight, un tema de Phil Collins, que era un delirio, y fue un boom de venta de chocolates Cadbury. Fue una eficacia increíble, y yo nunca leí una explicación de por qué un gorila tocando la batería vendía chocolates.
¿Qué tenía que ver a priori? Claro. No, hubo Pero gente que lo criticó fuertemente también. Pero fue tremendamente eficaz. Sí, sí. El chocolate fue un pico de ventas ese año. Cabral tremendo. también es el que hace los avisos de Sony, eso que los globos van rodando por las calles en San Francisco. Ese es Juan Cabral también. Claro. Es el mismo. Es un comercial. Un comercial de las casas que se pintan y todas esas cosas, ¿no? Para vender Sony, ¿no? El color Sony en televisión. Sí, ahora Juan Cabral se dedica a la dirección. Dejó la creatividad, no está más en agencias, trabaja como director de comerciales y de películas. Está instalado afuera. Está instalado acá. Está instalado acá. Sí. Volvió, fue padre y quiso volver. Es un tipo que fue, en ese momento, en la primera década de este siglo, fue así como de repente el boom Juan Cabral. El orden local que se haya emitido y se haya hecho. Y en el orden local es muy difícil también evitar el famoso de la tirada de la camioneta desde el Hércules, de Ford desde el Hércules, en el 76, que ganó todo tipo de premios acá y afuera. Pero yo también soy partidario de otros que fueron muy eficaces y muy creativos, sobre todo de los tiempos cuando estábamos conociéndonos nosotros el álbum de Agullo y Bachetti, que fue una agencia de los 90 en Argentina. Y Agullo y Bachetti, ahí me gusta muchísimo la campaña que hicieron para Telecom de contagiarse los bostezos. Esa me parece una historia de gente que se va contagiando bostezos. No hay una sola palabra. Nunca nadie habla y hay hasta un perro incluido en la cadena de gente que se contagia bostezos. El contagio es notable. A mí me deslumbró, me sigue deslumbrando. Hay un comercial que en realidad lleva otra firma, pero que es de Darío Lanis y Juan Cravero, que lo hicieron para el Instituto Británico, que con nada lo hicieron. Es un frilo, porque yo trabajaba en otra agencia. Frilo es aquella persona que bajó cuerdas en trabajo para otra agencia más chiquita freelance, que está ganando. Y que consistía en lo siguiente. Era una cocina que se supone que estaba funcionando en Estados Unidos, una cocina donde un tipo de aspecto latino picaba papa, verdurita y qué sé yo, y aparecía por la ventana de la cocina el mozo que le gritaba algo. Claro, y el tipo no entendía nada y seguía picando. Y el mozo se ponía loco, venía y le gritaba y le decía de todo, hasta que en el comercial empieza a pasar por delante el graph donde se puede leer todo lo que le decía en inglés el que le gritaba. Claro. Entonces este muchacho, el cocinerito, se levanta, mirá qué ingenioso, se pasa por delante de los subtítulos, como si el cartelito estuviese corporizado de verdad. Entonces mira y le dice, haceme ese sándwich de una vez por todas, que se... Entonces entiende, vuelve, le hace el sándwich y se lo entrega. Y el mensaje es que no, que hay que aprender el idioma, para eso está en la escuela, porque la vida no viene subtitulada. No viene subtitulada. No, en materia creativa es deslumbrante las cosas que se ven en todos los terrenos, ¿no? Raposo, mercado. Sí, es que estamos además en un mercado que en volumen es muy mínimo a nivel global, pero en importancia creativa viene ya hace 20 años que está instalado entre los 5 más creativos del mundo. Y hay tipos que están haciendo una carrera internacional fantástica, Raposo en Europa o montones. Fernando Vega Olmo, claro. Son tipos. Hay gente en Asia, hay gente en todos lados. Se lo compara mucho con el fútbol. Sí, claro. ¿Cómo va a seguir esto? Ahora yo tengo una preguntita que viene a cuento. Dice, ¿cómo es que en 2018 fue un año de cambios sísmicos, esto lo oí en Altatina y en AdMarketer, en la industria de la publicidad? Altatina y Marketers by Altatina hablaron con 12 CEOs. Mirá qué esfuerzo de productividad, que es responsabilidad tuya. A mí me deslumbró ese trabajo. Reportearon a 12 CEOs y directores generales de agencias de publicidad con esta propuesta sobre los hitos más salientes del año, qué pasó y los retos que se vienen. Lo más importante que está pasando, visto desde afuera quizás resulte una cosa completamente anecdótica, no sé si es tan importante para quien no está en la industria, pero para la industria hubo algo muy fuerte que pasó a fines de los 80, comienzos de los 90, que es que después de un siglo más o menos desde que se profesionalizó la publicidad, que fue a fines del siglo XIX, hasta fines de la década del 80, comienzos de los 90, durante casi 100 años, el formato era: yo soy la agencia, yo tengo contacto con los medios, vos venís,
me pagás una guita que incluye lo que cuestan los medios, yo hago todo el trabajo, los medios los pagas más barato porque yo tengo medios comprados para muchos clientes. Claro. Yo tengo manejo la publicidad bolsa de Ford, de Coca-Cola, hago bolsa y eso tiene tal precio. Sí. De repente hubo gente que empezó a llamarse bolseros, que eran tipos que no tenían una agencia, que simplemente compraban espacios en los medios y compraban mucha más cantidad. De los centrales de medios. Claro, era mucha más cantidad que lo que podía comprar una agencia, porque compraban para quien quisiera, en donde fuera, y empezaron a lograr descuentos más importantes. Entonces los anunciantes empezaron a preferir comprarles a ellos. El segundo en Canal 13 en 1990 salía bastante menos que el segundo en Canal 13 que le ofrecía su agencia. Entonces las agencias empezaron a perder ese negocio y se empezaron a profesionalizar los bolseros, se hicieron algo enorme, redes, fueron comprados por los holdings y terminó el negocio conformado de un modo bastante ridículo, que es los mismos grandes holdings a nivel global son dueños de las empresas que compran y pautan medios y de las agencias que hacen la creatividad. Pero ¿qué pasó? Hasta que eso se dividió de ese modo, las agencias nunca le habían puesto un precio a las ideas. Era el paquete, era todo justo, que incluía los precios. Las ideas eran gratis. Y es un tema que, por ejemplo, hoy se pauta un comercial que se hizo hace 2 años, se vuelve a pautar porque el anunciante lo decide. Vuelven a cobrar la modelo, el cantante, el director de cine, todos cobran de nuevo porque tienen gremios que están organizados bien. Sadaic, la música, los jingles los cobran de nuevo. Las agencias, que fueron las de la idea, no cobran nada. Porque no están armadas, nunca le pusieron un precio a sus ideas, jamás. Y lo que está pasando ahora es que después de tanta, digamos, autotortura de parte de las agencias de no saber para dónde agarrar para compensar un poco esa pérdida, y siguen llorando desde hace 20 años, lo que está pasando es que los anunciantes se están dando cuenta de que tener tantos interlocutores, porque esto no se atomizó solamente en espacios de medios y agencias. Eran agencias integrales. Claro. Atendían todo al cliente. Vos veías al cliente, venías, te daban la idea gratis, te hacían la pauta comercial, te contrataban los espacios. Claro, era un gran negocio para las agencias porque originalmente cobraban el 65% de todo lo que facturaran, claro, que era la comisión de agencia. Claro. Después que murió, quedó en la historia. Eso cambia y las empresas se encontraron y hoy qué bueno, dijeron las empresas. Así que yo llamo a concurso y tengo por un lado los hago competir a las agencias creativas y por otro lado hago competir a las centrales de medios y obtengo el mejor rédito. Pero eso no alcanza. Claro, y después empezó a atomizarse más aún cuando aparecieron agencias digitales, agencias que se dedican a acciones estratégicas en la calle, que no implican un medio. Se atomizó tanto que de repente el primero que dio el primer paso para empezar a volver a integrar fue Renault en Francia a mitad del 2018. Este año se paró y agarró a Publicis, que es su agencia creativa, sí, y a OMD, que es su central de medios, que encima pertenece a holdings distintos, y le dijo, armen una agencia, ponen el nombre que quieran, pero yo quiero tener un solo interlocutor, que son ustedes dos juntos. Y Publicis y OMD, que no tienen el mismo dueño, tuvieron que hacer un acuerdo. Publicis es una agencia francesa y OMD pertenece a Omnicom, que es yankee. Están teniendo que empezar a trabajar de un modo integrado para ver qué pasa, y ya Renault nos informó, yo estoy detrás de ese tema, que el testeo, digamos, la prueba de Francia, si va bien, van a replicarlo en Sudamérica y Asia. ¿Qué quiere decir eso? Para mí se parece mucho al chiste de cuando la gente habla de WhatsApp y dice, empezamos escribiéndonos, después vino el mensaje de audio y en cualquier momento inventa el teléfono. Digamos, está por inventar algo que ya existía. Claro. La publicidad está volviendo a sus orígenes y la duda es cómo se va a hacer, porque pasa esto, que ahora las centrales, hay un cliente que hasta ahora venía trabajando sus medios con una central de medios de un holding y una agencia creativa de otro, y tiene que pasar a integrar cosas que no están integradas. Entonces es un trabajo casi más que nada como de logística, pero con presupuestos gigantescos. Es un laburo enorme y la publicidad está en una especie de como de crisis de identidad en este momento, de saber quiénes somos los publicitarios y por qué cobramos, claro, qué tenemos que facturar. Claro. Entonces, la otra cosa está en ese momento. La otra cosa que siempre vuelve, las agencias de publicidad son socios o proveedores de los anunciantes. Bueno, eso según quien lo diga. Lo dicen las agencias y son socios. Claro. Lo dice un anunciante y son proveedores. Si lo dice Coca-Cola, dice que no. Coca-Cola siempre tuvo
Es decir, Coca-Cola se hizo grande a través de la publicidad desde sus orígenes. Sí, sí. Y siempre lo mantuvo. Y siempre tuvo un trato especial con las agencias de publicidad, con los publicitarios, e incluso en la remuneración. Un poco el criterio de Coca-Cola es, no, mis creativos son socios. Y ahí hace una diferencia. Ha hecho una gran diferencia. Esta vuelta a los orígenes, otra cosa que está incluyendo es que están empezando a aparecer de nuevo, algo que en algún momento también era un temor de los publicitarios, que es gigantescas agencias in-house, que es los anunciantes, las empresas arman su propia agencia. Lo que se llamaba agencia cautiva. Claro, exactamente. En el mundo se la llama in-house, pero ya hay anunciantes enormes. Un ejemplo claro es, estoy todavía queriendo entrevistar a un argentino que trabaja en Dinamarca, en la agencia cautiva o interna de Lego, y en Navidad lanzaron un comercial increíble, excelente, y que fue hecho son 70 personas, esa agencia interna. O sea, Lego tiene una agencia propia y no contrata a nadie. A mí me impresiona cómo se ha ido actualizando y adaptando Lego. Hoy hay una hoja entera, no sé si en Nación o en Clarín, sobre los nuevos juguetes, cómo interactúan con las nuevas series, con Netflix, con claro. y una la interacción está llegando, la interacción está llegando a los libros, a la literatura, a todas partes. Claro. Sí, Lego se metió mucho por el mundo digital. Absolutamente. Bueno, de hecho, y ya están los juguetes materiales. Todavía tiene que explotar para mí un mundo que falta que explote a nivel económico, que es el mundo de la impresión 3D. Digamos, los juguetes de ese estilo. Rusty ya tiene en algunas páginas moldes, digamos, matrices para bajarte e imprimirlos vos en tu impresora en tu casa. Pancho, son marca Rusty. Algo tendría que agregar Pancho, porque estuvo en Londres estudiando, fue becado. Contanos de esa experiencia, porque tiene que ver un poco con esto, porque tiene que ver con la publicidad dirigida a los niños. Sí. Estuve ya hace bastante, estoy viejito, hace 20 años. Fui a sí, y pues a todos lados, estuve un año. No, en realidad no estuve en Londres, perdón. Vos te quedó la imagen de... Estuve en Oxford. Bueno. Pero es a 90 kilómetros. Yo viajaba todos los martes. Una vez por semana iba a Londres porque mi tutora de la tesis estaba en Londres. Y porque mi tema era muy moderno para una universidad tan medieval como la de Oxford. La publicidad... Yo encontraba un par de libros en Oxford, pero me tenía que ir a Londres a bibliotecas más modernas para encontrar más material y a ver agencias. Y yo caí en pleno boom fue del 97 al 98. Mitad del 97 a mitad de julio. Y caí en pleno boom de los Teletubbies. Entonces, mi caso, que era un caso además bastante curioso porque estaba creado y emitido por la BBC, que es un canal estatal para el que cada habitante de las islas paga un canon anual, que hasta nosotros tuvimos que pagar ese año, me acuerdo que fueron 100 libras. 100 libras es bastante plata, está más cara que el euro y que el dólar la libra. Pero con esa plata hacían un programa que se suponía que era, digamos, que por un canal de bien público, no tenía fines comerciales, pero en 2 meses había generado un merchandising de 300 millones de libras inmediato, instantáneo y totalmente pautado. Entonces yo tomé como caso modelo, digamos, no me dediqué a investigar únicamente los Teletubbies, pero mi ejemplo constante eran los Teletubbies. Yo me reflejaba en lo que estaba pasando con los Teletubbies, entrevisté a la creadora y me dediqué a curiosear y a escribir sobre ese dato. Paralelamente se están produciendo fusiones de agencias, ¿no? Ahora tenemos la nueva Gunderman Thompson, que acabo de leer en Alatina que WPP ya develó un poco la función de todo esto, diciendo que es una agencia creativa de datos y tecnología. Mira cómo te defines. Estos enormes holdings tienen agencias muy antiguas, algunas creadas en el siglo XIX como J. Walter Thompson, que se considera que es el creador de los primeros departamentos creativos de la historia, y muchas otras mucho más nuevas, algunas muy nuevas de este siglo y otras de los 60, 70, 80, más volcadas al mundo digital. Y lo que está haciendo ahora es darles prioridad, sobre todo a esta red, WPP, que es un holding, un grupo inglés, crear nuevas agencias uniendo una digital con una vieja histórica y hasta
sacándole parte del nombre. J. Walter Thompson es un señor, James Walter Thompson, un tipo, y ahora le quedó nada más que el apellido puesto detrás de el apellido de otro tipo, que era Lester Wunderman, que se murió hace 10 días. Sí, Lester Wunderman se murió con 98 años, pero es un creador de una agencia de marketing directo y digital mucho más moderna que Walter Thompson. Entonces ahora la nueva agencia es Wunderman Thompson, y se supone que el segundo apellido Thompson se va a diluir en la nada. Y lo mismo pasó con VML Y&R, hoy le dicen así, lo que antes se decía Ian Rubicam es Y&R, Y-I-R. Y VML es una agencia completamente moderna, digital y tremendamente exitosa y muy activa, que logró que WPP le pusiera detrás a la vieja Ian Rubicam, y pasó lo mismo, y en ambos casos el que quedó al frente del holding a nivel global es el de la agencia digital, no el de la otra. Fíjate, porque no son adquisiciones como ocurría en otro momento, que una absorbía a otra, sino que son fusiones. Claro. Y acá decían los directivos de esta, dice, se trata de dos agencias que se unen para servir mejor a sus clientes. Encontramos y ahí, ¿a quiénes son sus clientes? Fíjate qué clientes tienen: Shell, Nestlé y Johnson & Johnson, entre otros, ¿no? Ya está. Es fantástico, fíjate los cambios, ¿no? Vos comentabas, fue una nota tuya, que fuiste a la sede yo leí una nota muy linda de alguien que decía que fue a la sede de Ian Rubicam, que es la que construyó en su momento Larry Stornoy, y se encontró con la nueva sigla en la puerta. Sí, de hecho logré que alguien de la agencia saliera a la vereda y sacara esa foto para la nota que yo estaba haciendo para el día siguiente. Porque, claro, es que no es tan fácil en todos los países. Eso lo deciden en Nueva York, en Detroit, en los lugares donde está la sede global. Y después en cada país hay que ver si se puede aplicar todo tan fácilmente y rápidamente. Y VML, que es la parte digital que se comió a Ian Rubicam, en Argentina no existía, no estaba. No hay VML. Buenos Aires nunca se abrió. Se abrió en un momento, pero con una representación, duró poquito y no está más. Entonces Ian Rubicam tiene fuerza en Argentina y la otra no existe. Entonces, como cambio, los propios de la agencia Ian Rubicam decidieron relanzar su marca, y ahora la razón social es la que el holding decidió, es VML Y&R como razón social. La factura va a decir eso, pero la marca es Ian como joven. Claro, quitaron el apellido Rubicam, que son dos apellidos, eran John Young y Raymond Rubicam, eran los fundadores. Y ahora se llama Ian, y en la puerta, que es una enorme puerta en la calle French y Coronel Díaz, pusieron la palabra Ian gigante. Bueno, pero cada país se tiene que adaptar a su estilo también, no es todo tan fácil a nivel global. Y hablando de adaptación, ¿cómo es la nueva WPP, el nuevo holding, sin Martin Sorrell, que fue su creador? Sí. Entrevisté a Martin Sorrell hace un tiempito acá, vino al FIAP y lo entrevisté en Buenos Aires. Y yo también. Martin Sorrell es un personaje, era el viejo financista de dos ingleses que son los que llevaron a Thatcher al poder, los hermanos Charles y Maurice Saatchi, que crearon Saatchi & Saatchi, y él era el financiero de esa agencia. Un petizo así super poderoso, dinámico, que no llega a 1.60, pero es un tipo que se lleva todo por delante. Yo lo entrevisté también, y a mí me llamó la atención porque lo entrevisté en J. Walter Thompson, y de acuerdo a todos los horarios que tenía 20 minutos libres antes de ir a ver a De la Rúa, el presidente. Y estaba como loco porque no sabía qué hacer con eso, cómo aprovechar esos 20 minutos. Era un cohete. Ah, claro, sí, es tremendo. Y cuando venía acá, siendo el CEO global de WPP, tenía que verse con, no sé, 62 CEOs, porque tenía tantas empresas en Argentina, cada CEO tenía 12 minutos dedicados a él, que lo iban a recibir, y terminaba eso y empezaba con otro, y estaba 5 días viendo uno tras otro, todos los argentinos que tenían que reportarle algo. Esto que pasó ahora, bueno, lo que pasó fue que esto que pasó ahora, que vos mencionaste respecto a la fusión y a todas esas cosas, yo de alguna manera se lo pregunté, y él se enojó bastante y me trató mal. Me dijo, eso más bien parece una conversación de borrachos, dijo. Ah, la mierda. Porque dice, jamás voy a separar, a mí me conviene tener todas las tribus separadas, jamás la voy a unir. Bueno, la realidad marca otra cosa. No sé. No, pero todo esto ocurrió después de su salida. Él no lo hizo. No, claro, pero él no lo hizo, sí, pero la realidad sí. No, murió con la pelota puesta. Bueno, sí. Pero él dice que no lo hubiera hecho, bueno, no lo hizo. De hecho. Pero él saltó.
Se fue antes, lo sacaron del medio. De hecho ya está armando una red nueva que está saliendo a competir con el mundo digital. Pero estas fusiones, él se fue en abril y empezaron en agosto, septiembre, toda esta historia. O sea, apenas salió este tipo, ¡bum! Que es un tipo que sabe construir de la nada. WPP viene de Wired Plastic Products. Es una bolsita de plástico para los supermercados. Sí. Claro, era una fabriquita de cosas de plástico inglesa, que de repente con eso empezó a cobrarse Gray, Young & Rubicam, Ogilvy, Walter Thompson. ¿Pero por qué la pasaron a ser suyas? Porque era una sociedad anónima y él necesitaba una sociedad anónima como punto de partida. Y ahí empezó a convocar, a tomar crédito, a tomar socios, un mago de las finanzas, sin lugar a dudas. Bueno, y ahora estamos en los tiempos de la inteligencia artificial. Sí, que es un poco lo que yo quería que nos dijeras. ¿Cómo estás mirando que va a evolucionar todo este mundo? Hay un temor. Hace poco empezaron a aparecer campañas escritas, concebidas por inteligencia, no por humanos, claro, por máquinas. Y el argumento eterno, que para mí no está errado, esa es mi mirada personal, es que la tecnología siempre será tecnología. El humano va a aportar la parte distinta, y el contacto y la conexión con los consumidores, que son humanos también, necesita de un humano. Lo que hay, claro, y lo que hay es una capacidad, una posibilidad de llegar más lejos con con el análisis de tremenda cantidad de datos que hay cada vez más disponibles, pero siempre hace falta alguien que extraiga una conclusión y que sepa de qué modo emocionar, de qué modo conectarse sentimentalmente, de qué modo, qué sé yo, generar lo que el humano necesita que se genere en sí. La inteligencia artificial puede ser creativa, impactante, pero como método único no es, y cómo para mí es prácticamente imposible que funcione. Y claro, el ser humano es sentimiento. Sí. O sea, puede haber cada vez más campañas trabajadas de ese modo, que van a ser más baratas, que no tienen peligro de que un tipo te haga juicio. Bueno, de hecho está pasando en periodismo, hay noticias en agencias que directamente la están escribiendo las máquinas. Con los datos que le dan, claro. Arma la gaceta. En todos los rubros hay eso, creo. Yo estoy muy metido en pero creo que está pasando en cualquier aspecto, en arquitectura, en la ingeniería. Debe estar lleno de ayudas que vienen de ese mundo artificial, pero no creo que pueda ser un reemplazo. No, pero empieza a impactar. Sí, yo claramente. Creo que te conté a vos, lo mío es más comercio exterior. La tipa que más sabía de comercio exterior gráfico, doy el nombre de ella, Natalia Donato, cronista comercial. Sí. Es muy posible que se retire de eso, anda muy bien, otras cosas, qué sé yo, pero ¿por qué? Porque lo importante hoy no es, desde la mirada, diríamos, de los que tenemos más años, ni la fuente, ni el contenido, sino la cantidad de entradas que se dan vía Google o los buscadores a los artículos que se producen en el medio. Entonces, de pronto, no importa tanto la calidad, y esto lo hace un pibe de 18, 20, 22 años, sino las 3-4 palabritas que originan el algoritmo que cuando dice, vos entrás, vas primero a Cronista y no a BAE. De hecho, no importa la calidad del contenido, no sé si me entendés. Bueno, el ejemplo máximo para mí de todo eso es lo que pasó este mes con el huevo. A ver. ¿Saben del huevo récord mundial de Instagram? No, a ver cómo es. World Record Egg. Ya me olvidé el nombre de esta que se llama Kili, no sé, una Instagram famosa tenía el récord, tenía como 3 récords de los top 10, 3 eran de ella, de los que con mayor cantidad de likes de la historia de Instagram. Bueno, y un tipo subió un World Record Egg, el huevo del récord mundial, y si el récord hasta ese momento tenía 18 millones de likes, el huevo ya tiene 50 y pico millones de likes. Y fue nada más que subido para tener el récord mundial de Instagram, nada más que para eso. No es un contenido, es un huevo. Y ahora lo que está pasando es que ya hay marcas que se están peleando porque el que subió esa paginita, ese post, ahora empezó a poner fotos del huevo quebrándose. Entonces están las marcas peleándose a ver quién aparece cuando se rompa de todo el huevo, qué logo aparece. Bueno, no sé cómo lo pensó el que lo hizo,
pero no hay contenido ahí, básicamente. Y las marcas están ya argumentando que la cantidad de millones de dólares que vale la pena invertir en eso y el eco que va a tener implica un rendimiento muy superior a un comercial en el Super Bowl. Estaban comparando lo que el Super Bowl fue hace una semana y lo están comparando. 5 millones de dólares los 30 segundos del Super Bowl. Acá están diciendo que esto vale mucho más la pena que pautar en el Super Bowl. Bueno, de hecho hay empresas como Red Bull que auspicia eventos, récord, cosas, no hace una publicidad tradicional. No, claro. Sí, claro. Y Rolex tampoco es una publicidad. Esto para mí es eso que estás diciendo vos. Claro, bueno, pero Importan los números, no el contenido. ¿Qué es el huevo? Nada, no es nada. Es un huevo rosadito fotografiado con fondo blanco. Vos fíjate las vueltas de la vida, ¿no? Yo tuve chicos, nos moríamos por qué cosa. El huevito Kinder. Ah, claro, tal cual. Vos fíjate, bueno, la parábola, ¿no? La sorpresa. ¿Y qué salía de adentro? Claro, bueno, ahora están... Acá no me extrañaría. Cuando llegó a su récord, nadie pensaba que el huevo iba a tener una evolución y algo que iba a salir adentro. Ahora está empezando a aparecer eso y no sé cuánto va a llevar hasta que se termine de romper del todo y la marca que le puso toda la guita. Y esto lleva a otra aparezca. Pregunta: ¿cómo serán las agencias de publicidad en 2025? Y la pregunta se le hicieron a Jordi Urbea, director general de Ogilvy Barcelona. Ajá. Y el tipo, ¿qué es lo que dice? Dice: las marcas irán aprendiendo de sus consumidores y retroalimentándose de información. Tendremos que entender las marcas como software inteligentes. ¿Y qué papel jugarán entonces las agencias? Y Jordi dice: pasaremos de construir marcas a educarlas en este nuevo entorno tecnológico en el que tendrán que desenvolverse solas. Por lo tanto, las agencias crearán herramientas para que las marcas se comuniquen con sus consumidores. Cambió todo, si esto es así. Sí. Y sí. Cambió todo. Dice, incluso habrá que diseñar la voz y los sentimientos de las marcas. Habrá que crear también su personalidad, ¿no? Por eso impresionante, ¿no es cierto? Cuando ustedes hablaban de la diferencia es el sentimiento y que entonces la persona es la única que puede. Esto choca con algunas cosas vinculadas a la Big Data. La Big Data te dice que en función de las cosas que te emocionan, yo te mando el mensaje que tiene que ver con un orden de prioridades. Pero digamos, concluido o analizado y llegado a una conclusión de alguien que piensa, de un ser humano. Y hay incluso un personaje que yo sigo mucho, que es un danés, también hablando de daneses hace un rato, que es Martin Lindstrom, que es un tipo que se dedica al planeamiento estratégico desde hace muchos años, es una especie de gurú del marketing, que su postura hoy es hablar de la small data. Dice que la Big Data, small. Dice la Big Data, muy piola. Y la Big Data es algo que supera todo, que parece impactar y que emboba a los que se quedan con esos números infernales, pero al final no te llega, digamos, no te permite sacar las conclusiones correctas. La small data es saber si este celular vos lo apoyás un poquito más torcido o más derecho, porque te pega el sol. Y entonces, ¿por qué no hacemos un comercial en el que todos los que les molesta el sol en la pantalla tienen tal solución? Y eso no parte de una Big Data, por eso parte de algo, en la publicidad se llama Insights también. Insights son esas pequeñas verdades que uno no sabe de uno mismo y que la publicidad te las demuestra. Que tenés que descubrirla, ¿no? Claro, y tiene la misma lógica cuando apareció sistemas, la ingeniería de sistemas. Sí. Había llegado a la ultra especialización que nosotros decíamos. En el límite sos un especialista de la nada. Es decir, tal cual. Llegabas al microchip más chiquitito, esto, el otro, y te hacías especialista de eso. Bueno, alguien tenía que aparecer para integrarlo. Claro. Y eso existe. Bueno, pasa en general, yo soy, ¿viste? Yo no soy de los que creen que todo el tiempo pasado fue mejor, ni de casualidad. Pero al mismo tiempo, no creo que esos planteos así agoreros y tremendos que hablan de la desaparición de X cosa, o de que ahora los creativos no existen porque ya la inteligencia artificial reemplazó todo. Hace 20 años se decía que ya la lectura iba a desaparecer y los textos escritos no iban a importar más porque estaba la informática explotando por todos lados. Y de ahí vino el WhatsApp y Internet,
que han generado una generación de lectores más activos que nunca en la historia. Nunca se escribió y se leyó tanto en la historia. Nunca se estuvo ante una pantalla como tanto tiempo como ahora. Claro, entonces, ninguna verdad de esas así tan contundentes y tremendas termina siendo tan cierta. Por el que esté en los negocios esto lo tiene que ver, ¿no? Te podés equivocar mucho. Sí, es cierto. Claro. Jordi Urbea decía cuáles eran los pilares de las nuevas agencias para el 2025. Y decía, 1, la planificación; 2, data y más data para el conocimiento cognitivo y emocional del consumidor; 3, la tecnología y el marketing tech; y 4, la creatividad hiperpersonalizada. Interesante, ¿no? Bueno, en definitiva, la publicidad lo que quiere es vender, por lo tanto tiene que ser eficaz, y hay un premio que se dedica a la eficacia, que es el EFI. ¿Qué tiene que ver Adlatina con los EFI? Bueno, los EFI se fundaron en el 69 en Nueva York y durante mucho tiempo fueron un premio anglosajón que premiaba a las campañas que funcionaban, que resultaban eficaces para los anunciantes que habían pagado esa campaña. Durante mucho tiempo sabíamos que existían y nada más. De repente un tal Héctor Hermosilla, que es un chileno, hace ahora 26 años, consiguió la representación para Chile de esos premios y empezó a entregar una edición chilena, local, a las campañas chilenas más eficaces, con el mismo logo, con el mismo, digamos, con los protocolos del premio global, y empezó a pasar eso al mismo tiempo. Evidentemente no sé quién empezó antes, no sé si Hermosilla lo vio en otro lado, pero empezó a ver capítulos locales en Asia, en distintos países de Europa, y Hermosilla se asoció para algunos países de Latinoamérica, empezó a salir de Chile y logró que varios se asociaran con él para hacer las versiones locales. Bueno, en el 2006 Jorge Martínez, que es el creador de Adlatina, se asoció con Hermosilla y lanzó EFI Argentina, que es el premio a las campañas argentinas que funcionan bien, mejor a lo largo del año. Cuando se las compara con los premios creativos como el de Cannes u otros, hay montones de festivales en el mundo, un enorme porcentaje coincide, eso es lo que decíamos antes. Sí. Más de un 70% son los mismos casos, porque la eficacia y la creatividad van juntas. Claro. Y hace 3 años, ya sin la participación de Hermosilla, sino en negociación directa de Jorge Martínez de Adlatina con el premio en Nueva York, con los creadores, no sé cómo se llama la empresa en este momento, EFI supongo, EFI Worldwide, propuso y logró lanzar EFI Latam, que se hace en Cartagena de Indias y es el premio a lo mejor de Latinoamérica. Claro. Y bueno, yo viajé las últimas 2 años. Este año decidí que una redactora pudiera viajar en lugar mío para foguear a algunos chicos de Adlatina y de marketers que no viajan tanto, y no viajé yo, pero bueno, Adlatina tiene también ahora en Cartagena de Indias, en Colombia, una pata importante que es la entrega de este premio a la eficacia publicitaria. Bueno, podríamos cerrar con una notita de color que tiene que ver con las marcas, ¿no? Y los derechos. Y tenemos que Burger King le tomó el pelo a McDonald's. Sí, vi que se quedó con el Big Mac. Claro, la cosa... En Europa, ¿no? En Europa, la cosa es así. El Big Mac es la hamburguesa más reconocida de McDonald's, ¿no? Lo registró como marca, pero empezó una batalla legal en Europa. ¿Y qué pasó? Esto comenzó en el 2014, porque había una cadena de comida rápida irlandesa llamada Supermax, que solicitó el registro de la marca Supermac, que suena como parecido, para una de sus hamburguesas, y ahí empezó la pelea. Bueno, la cuestión es que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la UIPO, dice que falló en favor de Supermac y ahora permite que otras compañías, también McDonald's, puedan utilizar el nombre de Big Mac. ¿Y qué hicieron los de Burger King? Hicieron unos comerciales donde aparecen tipos que van a pedir el Big Mac en Burger King. Sí, es muy divertido. Bueno, McDonald's tiene una historia mucho más fuerte que la de Burger King, pero en los últimos años empezó a pasar que un director de marketing global de Burger y un asistente, un VP de marketing que es brasileño, Fernando Machado, de Burger King, lograron llevar a la marca a ser mucho más creativa que McDonald's y a estar imponiéndose, al menos en la industria publicitaria, tanto
que la llevaron a ser el anunciante del año en Cannes, Sí. 2018. Sí. Sí, No, sí. Burger King estos últimos años viene siendo una explosión de creatividad premiada todo el tiempo. McDonald's ¿Rinde esto se nota en ya comparativa de ventas? Esto, como es global, no sé exactamente qué influencia local tiene en cada Bueno, país, hay al pero sí se respecto, nota. hay una opinión al respecto que dice la decisión no tiene efecto en la Argentina y no afecta la venta de Big Mac en el país, dicen las autoridades de aquí. Cuento que Big Mac comenzó en 2018, cumplió 50 años, tiene más de 50 años, y es el producto más vendido en la historia de McDonald's. Obviamente. Entrega aproximadamente 91 millones de Big Mac en el año en América Latina, alrededor de en América Latina y alrededor de 17 millones en la Argentina. Y nosotros usábamos lo que se llamaba el índice Big Mac. Bueno, ahí hay En una. la economía. El dato Sí. más curioso es ese, porque también se mete la política. Claro. Acá está lo que se llama el efecto Moreno, el de Guillermo Moreno. sí. ¿No? Bueno, Porque, él- ¿qué pasó? The New York Times le dedicó una nota a esto. ¿Qué pasaba en la Argentina? Que el Big Mac no estaba promocionado, no aparecía en los productos, entraba en un McDonald's y había que buscar al Big Mac en la lista de precios, porque no estaba en ningún lado, no existía. Porque parece ser que Guillermo Moreno se enteró del índice Big Mac y dice, bueno, así como se metió con el índice, Manipulamos esto, dice, bueno, manipulamos entonces los apretaron a la gente de McDonald's. Claro. Y podían venderlo, pero no lo podían publicitar. Y eso lo descubrió el New York Times, que dedicó un artículo y dice, ¿qué pasa? Que está oculto esto. Bueno, era eso. Que también la política en su momento Sí, se claro, metió con sí, todo claro, esto. sí, claro. El índice Big Mac en la Argentina En todos lados. y la intervención de Guillermo Moreno, al igual que lo hizo con el INDEC. Ujú. Bueno, Contanos algo como cierre, o un mensaje que quisieras que quedara en términos de hacia dónde vamos o hacia dónde debiéramos ir. Como decía. ¿Todos como especie o Por- no, solamente por- como, por el mismo- por el mismo como precio. periodistas? Claro, exactamente. No, a mí, digamos, el atractivo que me llevó a engancharme con esto, yo soy un tipo que estudió, yo no tengo ningún título de grado, pero pasé por un montón de carreras distintas, estudié un poquito de arquitectura, un poquito de cine, un poquito de letras, un poquito de periodismo, un poquito de música, un poquito de publicidad, y ahora estoy estudiando Artes de la Escritura en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes, que es licenciatura, pero ando a saber si la termino, si sigo mi estilo no la voy a terminar. Una más. Estoy por tercer año. Pero, y lo que siempre digo es cuando empiezo, yo daba en una época de introducción a la publicidad en una de las escuelas donde dicté estas carreras, estas materias, era, no se confundan y crean que la publicidad es un arte, pero sí confíen en que la publicidad usa todas las herramientas del arte. En la publicidad hay escenógrafos, fotógrafos, músicos, Sí, sí. actores, guionistas, Sí, sí, sí. directores, escritores, hay fotógrafos, lo que quieran. No hay disciplina artística, danza, Sí. bailarines. No hay disciplina artística que no se vincule con la publicidad. Pero la gran diferencia que tiene con el arte es que en el arte, cuando el mensaje genera muchos significados distintos y hasta posibilidad de confusión con respecto a lo que el artista quiso decir, el arte se enriquece, el arte se potencia. Digamos, cuanto más variado es lo que cada uno interpreta de una obra de arte, sea lo que sea, un cuadro o una novela o una película, el creador de esa obra, digamos, logra mejor su objetivo, que es generar cosas que él ni siquiera maneja, ni pretende manejar. A la publicidad le pasa todo lo contrario. claro. Digamos, el deseo del publicitario es saber y tratar de generar en todos lo mismo, porque lo que pretende es que eso genere una respuesta, Claro. que es el consumo. Absolutamente. Buenísimo. Pancho, 1600, lo tenés allí. Impecable. Nos ha quedado corto, yo hubiera querido seguir con Sí, las señor. preguntas, pero esto nos obliga a que en algún otro momento, aunque sea telefónicamente, Sí, te vamos a por molestar. Amigos, Encantado y gracias. por favor, los agradecidos desde ya somos nosotros y sobre todo los oyentes. Hasta el próximo martes, esto ha sido Comercio Exterior Siglo XXI, volvemos como siempre, como hace 10 años, aquí siempre por AM1010. Chao.